Bien, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sesión que hemos titulado Antígona, la palabra que hiere, y que es una clase abierta que se está dando en el marco de la cátedra Introducción a las cuestiones filosóficas del mundo antiguo y medieval, que forma parte de los cursos de la maestría en filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos particularmente muy contentos hoy de recibir en nuestra clase a la profesora María Cecilia Colombani, a quien en breve voy a presentar, pero también en particular agradezco mucho y me honra estar en este panel con los profesores Mariano Nava Contreras y la profesora Lorena Rojas Parma. Y bueno, les voy a contar un poquito de dónde viene la idea de esta sesión, además sobre Antígona en un curso de filosofía antigua. Em, Desde que comencé a dar este curso, siempre me ha parecido muy interesante y creo que también en esto en un tono muy contemporáneo, poner en diálogo los textos que revisamos a lo largo de la asignatura con voces de su tiempo. Entonces, sobre todo, en distintos momentos tendemos puentes hacia las voces de los poetas, hacemos alusiones, por supuesto, a la tradición épica, a las tragedias. Y en particular, en este momento del curso, eh, es muy oportuno y me ha parecido muy oportuno dialogar o poner en diálogo con los estudiantes a Antígona y a Sócrates. Ya desde hace algún tiempo nosotros hemos comenzado a trabajar con los diálogos, abordamos un poco apología, ahora estamos con el Critón. Y en particular, cuando revisamos este texto, este diálogo, el Critón, me parece que entramos en un momento en el que podemos sentar en la misma mesa, si así lo puedo decir, a Antígona y a Sócrates. Porque en ambos textos, tanto en el diálogo como en la tragedia, ambos se presentan en un momento límite. En un momento límite de Loicos y la polis, en un momento límite donde está esta pregunta por lo justo, por el deber, lo que se debe hacer, y pues a su vez esta postura límite entre la vida y la muerte. De tal forma pues no pensé en otras personas que en los profesores que conforman este panel y sobre todo, pues me da un gran gusto que tengamos hoy con nosotros a la profesora Colombani. Y bueno, también pues como les decía, la profesora Lorena Rojas Parma, quien es la directora de los programas de maestría y doctorado en filosofía, así como también del Instituto de Estudios en Humanidades. El profesor Mariano Nava Contreras, quien es profesor jubilado de lengua y literatura griega de la Universidad de los Andes de Venezuela y también es filólogo clásico, doctor en filología clásica por la Universidad de Granada. Ambos profesores, la profesora Lorena y el profesor Mariano, son especialistas del campo de los estudios clásicos con múltiples y reconocidas publicaciones que ponen en diálogo estos textos con preguntas contemporáneas, con la historia, la política, la filosofía de nuestros días. Y por supuesto también a la profesora María Cecilia Colombani, a quien agradezco haber aceptado nuestra invitación y por también ser un apoyo fundamental en este último tiempo en la línea de investigación cibeles estéticas contemporáneas y de quien voy a leer una breve reseña biográfica. La profesora Colombani es doctora en filosofía por la Universidad de Morón, Argentina. A su vez es profesora titular regular de la Universidad de Morón y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, codirectora del proyecto de investigación Mundo Antiguo y Cultura Histórica, Formas de Dominación, Dependencia y Resistencia, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es autora de distintos libros como Homero, una introducción crítica, Foucault y lo político, Hesíodo, Discurso y linaje, una aproximación arqueológica, entre otras.
así como de distintos capítulos y artículos que han sido publicados en revistas nacionales e internacionales. A su vez, es profesora invitada anualmente en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en el Centro de Estudios Clásicos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, así como de la Universidad de Porto, Universidad de Aveiro y de la Universidad de Lisboa en Portugal. Es investigadora del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. Adicionalmente, no quería dejarlo pasar, la profesora recientemente ha publicado con nosotros en un libro maravilloso que se llama Híbridos, Filosofía de las Interrelaciones y que ha sido pues publicado recientemente por AB Ediciones. Pronto les voy a dejar por acá en el chat el enlace para que vean un poco del libro después. Entonces, bueno, profesora Colombani, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto nuevamente compartir este panel con usted. Muchas gracias, querida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este panel maravilloso contigo y con los colegas a quienes ya conozco. Y me da una enorme felicidad encontrarlos cuando me invitan. Me gusta mucho. Así que muchas gracias. Es la primera vez que voy a intentar leer desde un aparato que no entiendo del todo, que creo que se llama tablet. Espero no tener ningún problema con la lectura. Muy bien. Si no, lo pasaremos de otra forma. Arranco cuando tú me digas, María. Adelante, profe, la escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, yo titulé el trabajo Antígona, la palabra que hiere. Y me parece que por lo que escuché en la presentación de María, esa herida de la palabra, mucho va a tener que ver también con Sócrates, a quien ella evocó. Bien, el proyecto del presente trabajo consiste en analizar Antígona, la tragedia sofoclea a partir de ciertas coordenadas antropológicas claramente presentes a nuestro entender en la obra del tragediógrafo. En un primer momento analizaremos la propia estructura del mito como operador de sentido a partir de la complejidad que entraña como sistema de pensamiento. En un segundo segmento analizaremos lo que significa la presencia de un mito en el marco del escenario antropológico como llave interpretativa de la experiencia existencial. Y en un tercer momento abordaremos la obra de Sófocles a fin de relevar su contenido, la dramatización de la pieza, el juego teatral que la misma despliega, el papel de los personajes y su inserción en el marco de su tiempo histórico y su transtemporalidad. Bien, punto uno entonces, el mito, los ecos de una voz inmemorial. El mito constituye un pilar fundamental en la estructuración de las sociedades humanas a partir de constituir un relato que aporta sentido a la existencia de los varones mortales. El mito representa, desde este andarivel, un operador de sentido y un operador inclusivo. Constituye el relato fundacional en torno al cual
se organiza una determinada comunidad que encuentra en ese logos su medio de convergencia, su suelo de instalación. Así entendido, el relato mítico resulta un instrumento cohesionante y aglutinante de todo colectivo, al tiempo que se erige como un topos de identidad y de pertenencia a esa identidad. Al constituir una dación de sentido, se manifiesta como un operador de verdad, aproximándose al concepto de aletheia, verdad. Pero una verdad entendida desde la propia lógica del mito, que dista, como sabemos, de la lógica de la no contradicción. Verdad entendida como desocultamiento, descubrimiento, develamiento de un fondo que constituye la aletheia esencial. De este modo, el relato otorga pertenencia a una trama cultural compartida y representa un relato que define esa identidad de la que hablamos. En su condición de magma instituyente, estoy pensando en el concepto de Castoriadis, magma instituyente de sentido, el mito otorga los valores y representaciones en torno a los cuales se inscribe una determinada configuración social y nuestro ser en el mundo, en términos heideggerianos, encuentra su razón de ser. Esta es su dimensión de operador cultural, ya que tales relatos constituyen una especie de tejido, de entramado discursivo, de tapiz lentamente construido y ordenado que nos alberga identitariamente, que nos protege de nuestra desnudez antropológica. Ese es el valor del relato. El logos nos cobija de nuestra desnudez y contribuye a consolidar ese ser en el mundo como el albergue que construimos a partir de nuestras capacidades poéticas. ¿Por qué revisitar los mitos? Precisamente porque el núcleo vivo de sus inquietudes constituye nuestras propias preocupaciones, porque están allí convocándonos, llamándonos desde el seno de sus interpelaciones, siempre vigentes, siempre actuales. Somos griegos porque seguimos pensando los mismos nudos de problematización. La vida, la ira, el sarcasmo, el engaño, el no reconocimiento, el conflicto como motor de la historia, las ansias de poder que enceguecen, son temas, la vida y la muerte, son temas que parecen estar más allá de la tiranía del tiempo. Son los temas que nos conmueven, que nos mueven a pensar y a pensarnos. Somos humanos
porque estos temas nos interpelan desde la insistencia de su presencia. El mito constituye así una fuente problematizadora por excelencia, ya que sus personajes se enfrentan a los problemas más acuciantes de la condición humana, entre ellos la muerte como núcleo de preocupación insoslayable de nuestra condición de mortales. Retornar al mito es también retornar a una usina dilemática, ya que sus personajes se enfrentan permanentemente con el dilema como marca antropológica, con la experiencia de transitar senderos que se bifurcan constantemente y que exigen una decisión del héroe o de la heroína trágica, con la consecuente carga dramática que ello implica. Son estos los rasgos existencialistas que hacen de la tragedia un logos complejo que está más allá del tiempo y de las coordenadas espaciales. La tragedia, en general, no sólo la de Sófocles, nos convoca desde su dimensión existencial porque roza esa doble confluencia que nos hace humanos, el problema y el dilema, como los horizontes que nos territorializan en el topos existencial. La tragedia nos interpela así en nuestra propia condición de mortales y por ello nos enfrenta con la vida y con la muerte. En este sentido, no sólo recoge nuestra experiencia como ser en el mundo, sino también como ser para la muerte, una vez más pensando en Heidegger. La tragedia se instala en el corazón de este territorio existencial y por ello nos interpela desde su trazo antropológico. No se trata meramente de un mapa escritural, con tópicos recurrentes y reglas propias de formación discursiva que los griegos legaron como exquisito producto cultural de una determinada configuración histórica. Se trata, a nuestro criterio, de una cartografía existencial que nos pone de cara a nuestra propia condición humana. Punto 2. La relectura del mito tejiendo urdimbres. La tarea de apropiación de un mito constituye la gesta poética de instalarse de cara a ese logos y captar su posibilidad de conmoción existencial. Se trata de transitar el atajo que el propio mito ofrece como material a captar, esto es, volver a leerlo en clave poético existencial. Releer los mitos es descubrir la superficie móvil y dinámica, abierta y permeable que el mito ofrece y reescribir
sobre su territorio originario otros logoi, otras palabras, otros relatos que nos afecten existencialmente. Cada relectura articula ideológicamente el material mítico elegido y lo resemantiza a partir de sus propias condiciones de existencia. Releer es resemantizar, es otorgarle un nuevo sentido, transformarlo, metamorfosearlo, ir más allá de su forma, espacializarlo discursivamente en un nuevo topos de intersección. Releer y resemantizar significan la decisión de cada lector de modular, informar, transformar el material mítico a partir de sus posibilidades de apropiación. Informar es precisamente imprimir una forma y el lector lo hace desde su propio tiempo histórico, desde sus propias vivencias, desde sus propios desvelos existenciales. Así, la relectura supone un acontecimiento, una novedad frente al logos originario. Acontece algo nuevo, una nueva versión que posibilita una nueva instalación frente al mito como operador de sentido. Pensamos la aventura literaria desde la metáfora del tejido. Cada apropiación, lectura, es un nuevo segmento de un tapiz que se va bordando, que se va urdiendo con los hilos y las lanas que cada lector propone como material de trabajo. El tapiz está siempre abierto, a la espera de nuevas urdimbres, de nuevos hilos y de nuevas lanas que sin duda constituyen nuestra morada existencial. El mito es la urdimbre de base, la primera red significante, el primer tapiz, y sobre esa superficie, siempre dispuesta a ser apropiada, releída, se tejen nuevos significados, produciendo ese tejido construido por la gesta literaria. Bien, voy entonces al punto 3. Antígona. El último punto. La situación límite y el pathos trágico. Es el momento de Antígona. Como sabemos, el personaje femenino de la tragedia que hemos elegido es Antígona, hija de Edipo y de su madre Yocasta, de cuya unión nacieron otros 3 hijos: Ismenes, Eteocles y Polinices. La tragedia Los 7 contra Tebas nos devuelve como relato agonístico y fratricida el enfrentamiento entre ambos hermanos de Antígona, esto es, Eteocles y Polinices,
durante el asedio a Tebas. Ambos mueren en la contienda, pero sus muertes difieren en sus registros. El primero, Eteocles, se mantiene fiel a Tebas y por tal motivo es enterrado con los correspondientes honores fúnebres. Por el contrario, el cadáver del segundo, Polinices, permanece insepulto a partir de la decisión tomada por su tío, Creonte, el rey tebano, quien decreta, cito, a ese prescrito queda a esta ciudad que ni se le tributen los honores fúnebres, ni nadie lo llore, sino que se le abandone sin enterrar y que su cuerpo sea pasto de las aves rapaces y de los perros y ultrajado a la vista. Antígona, verso 200 y subsiguientes. La decisión se inscribe en el castigo ejemplar que merece por su traición a la ciudad, a diferencia de la lealtad de su hermano. La pregunta de Antígona indaga al respecto. ¿No es cierto acaso, cito, perdón, dice Antígona, ¿no es cierto acaso que de las honras fúnebres Creonte a nuestros dos hermanos, a uno lo considera digno y al otro indigno? Antígona 20. En este escenario dramático que tensiona dos registros de la muerte, Antígona se resiste a cumplir la orden impartida por Creonte, esto es, la ley humana, ya que, cito, de ningún modo tiene el derecho a separarme de los míos. Fin de cita, tal como Antígona se expresa en relación a la decisión de Creonte. Antígona 30. Justifica su acción en el reconocimiento originario a la ley divina, superior y sagrada, y decide enterrar a su hermano Polinices, cometiendo la primera transgresión al orden humano y tensionando con su acción los dos planos que la cartografía del mito instaura como mapa de lo real, el topos divino y el topos humano, de distinto estatuto ontológico, a partir de una diferenciada cualidad de ser. Al mismo tiempo, zanja las diferentes posiciones entre ella y su hermana. Creonte se entera de la transgresión de su sobrina, quien firmemente afirma, sin Creonte se entera de la transgresión de su sobrina, quien firmemente se enfrenta a Ismene cuando afirma, cito, sin embargo resuelve como te parezca, que a aquel yo le enterraré. Es hermoso para mí morir haciendo esto. Antígona 70. Yo, cito, encaminaré mis pasos
a disponer un enterramiento para mi hermano muy querido. Fin de los versos. Antígona 70. A partir de tal deseo, y ante la ejecución del mismo, el guardián se dirige a Creonte en estos términos. Cito: al cadáver alguien a poco se ha ido tras enterrarlo y extender por encima de su cuerpo seco polvo y verter las libaciones que son precisas. Fin de los versos. Antígona 240. Antígona, traída por el guardián ante Creonte, ya que, cito, fue sorprendida mientras disponía los ritos fúnebres, fin de los versos 390, es condenada a ser encerrada viva en una tumba, lo cual representa un nuevo registro de la muerte en vida, más allá de reafirmar existencialmente su decisión ante un Creonte que no la amedrenta. Cito: afirmo que lo he hecho y no lo niego. Fin de los versos 440. Como sabemos, hay muchas maneras de morir, incluso optar por la propia muerte como deseo y decisión final, ya que, cito, con esta soledad de amigos, voy desdichada en vida, camino de las fosas de los muertos. Fin de cita, Antígona 9:20. Es esta soledad precisamente lo que deja a Antígona desnuda antropológicamente, y durante su encierro, Antígona decide ahorcarse en un acto póstumo de extrema libertad, porque su propia vida, esa vida que nos pertenece como existentes humanos, más allá de que Creonte dispusiera su destino final, exhortando en tono soberbio, cito: la conduciré allí donde haya una senda desierta de vida humana y la encerraré viva dentro de una caverna pétrea. Fin de los versos. Antígona 770. La sucesión de muertes no se detiene y podemos decir que ella misma, como situación límite e inevitable para los simples mortales, es uno de los tópicos que hilvana la trama de la tragedia: la muerte y su estatuto trágico. Dos nuevas muertes marcan el tejido narrativo: la de Hemón, hijo del propio Creonte y prometido de Antígona. Ya Creonte había anunciado, seguramente anticipando el fin, cito: a las mujeres miserables yo las aborrezco para mis hijos. Fin del verso 570. Cuando el joven va a rescatar a su prometida y la ve muerta, él mismo se suicida sin poder apaciguar el dolor que la muerte de Antígona le provoca. Es nuevamente el mensajero quien trae la noticia. Cito: están muertos y los que aún viven son los culpables de que hayan muerto. Fin de la cita. Antígona 1170. Fueron las propias manos de Hemón las causantes de su muerte ante el dolor
como nueva situación límite. Cito, Hemón está muerto y es mano suya la que mata. Fin de cita, 1170. La segunda muerte es la de Eurídice, madre de Hemón y esposa de Creonte, quien al conocer la decisión de su hijo no lo soporta y se hiere de muerte con una espada. Una vez más, el mensajero es el encargado de referirlo. Cito, tu mujer ha muerto, auténtica madre de este cadáver, desdichada, a golpes aún infligidos. Fin de los versos 1280. La muerte se enseñorea en la casa de Tebas, toma distintos atajos y registros, pero el suicidio, ante la insoportable levedad del ser y el dolor consecuente, parecen ser el tópico dominante. Repetimos, hay distintas formas de morir, pero a la base, la muerte, como hecho indeclinable, se inscribe en el pathos del más hondo dolor, aquel que cala hasta los huesos. El mito en su trazo narrativo da cuenta de cómo la guerra y sus consecuencias se erigen como un hecho capital en el interior de la trama trágica. Como sabemos, los dos hermanos varones se hallan constantemente combatiendo por el trono de Tebas, a partir de una maldición que Edipo había proferido sobre ellos, contra ellos. En realidad, todo hacía suponer que ambos hermanos, Eteocles y Polinices, se turnarían en el trono y en el gobierno de Tebas en el marco de una ciclicidad consensuada. No obstante, Eteocles decide arbitrariamente quedarse en el poder una vez que se hubo cumplido su turno, motivo por el cual se desencadena la guerra entre ambos hermanos, lo cual modifica el estatuto habitual del enemigo como el otro externo para pensar la figura del enemigo interno, de aquel con quien se comparte la sangre, la tierra, la lengua y el linaje. Este nuevo registro de la guerra causa, sin duda, el mayor dolor que Antígona capitaliza desde una sensibilidad particular. La muerte de los hermanos trae como consecuencia un hecho político en la medida en que modificará el destino de la casa de Tebas. Es el turno de Creonte, tío de los 4 hijos de Edipo, y Creonte se convierte, como aludimos, en el rey de Tebas. Considera que Polinices ha traicionado a su patria por su alianza con Argos y dispone, tal como el relato que hemos construido, que Polinices no sea enterrado con la dignidad que recibiera su hermano y sea abandonado en las afueras de la ciudad al arbitrio de los cuervos y los perros, en un espacio otro, liminal, fronterizo, que constituye un no lugar. Será
en última instancia, desterritorializado de la ciudad como pérdida del territorio, del nombre y del honor. Hay muchas formas de morir y esta es una de ellas, sin honras, sin memoria, sin honor, como un otro, como un extranjero en su propia tierra. Conocemos el valor de los honores fúnebres para los griegos, sobre todo por las consecuencias que el no enterrar un cuerpo trae aparejadas. En efecto, el alma de un cuerpo que no es enterrado debidamente vaga y deambula eternamente por la tierra, más allá de las consecuencias cívicas de no ser enterrado con los honores respectivos, lo cual inscribe al difunto en la memoria colectiva. Antígona decide enterrar a su hermano en un acto político de extrema libertad y osadía, desoyendo la orden del rey. No sólo decide darle sepultura, sino también realizar sobre el cuerpo muerto de su amado hermano los correspondientes ritos fúnebres, devolviéndole a Polinices una muerte digna. Claramente hay muchas formas de morir. Antígona no soporta la muerte anónima de su hermano, una muerte insepulta, indigna y un cuerpo desterritorializado que queda a merced de los animales de un no lugar. Pensemos en aquellas muertes que ensombrecen heroicos de Tebas. La desobediencia y la transgresión de la decisión impartida por Creonte lleva a Antígona a su propia muerte y encerrada viva en una tumba, termina ahorcándose. Las muertes de Mon y Eurídice provocan un profundo dolor en Creonte. El dolor es, de alguna manera, pedagógico y una experiencia profundamente existencial. Creonte no escapa a esa experiencia que deja una marca indeleble en los seres humanos y toma conciencia de su error al haber transgredido con su accionar los planos heterogéneos, divino y humano, que diagraman lo real. Haber impuesto su hibris por encima de las leyes divinas constituye una transgresión estructural, ya que implica el desconocimiento de la soberanía estatutaria de la divinidad por sobre los simples mortales. Bien, voy a ir finalmente a las conclusiones. Y me voy a permitir alguna referencia a mi propio país. El día sábado o viernes, murió en Buenos Aires seguramente la más importante, icónica figura del rock nacional, que en mi país es un
baluarte identitario. Imagínense que el velorio llevó 500.000 de personas y que la cola para entrar al recinto donde se llevaban a cabo las exequias tuvo una magnitud de 10 kilómetros de personas. Me permití tomar de ese artista que marcó mi juventud y la de mis propias hijas un- una breve parte, párrafo de una de sus letras. Mi amor, aquí va, mi amor, la libertad es fanática. Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Bien, y aquí van las conclusiones del trabajo. Esta tragedia se representó por primera vez en el año 441 a.C. en Atenas. ¿Importa la fecha? Seguramente sí, sobre todo en ciertos ámbitos donde la relectura del mito supone otros atajos interpretativos, pero su actualidad desdibuja de algún modo el dato preciso y se impone desde su condición de clásico, con absoluta y rigurosa actualidad. Antígona convoca, llama e interpela a repensar nuestra propia historia y en ese sentido, como anticipamos, interpela a repensarnos. Las dictaduras latinoamericanas dispusieron formas particulares de desaparición y muerte. El presente trabajo lo ha repetido varias veces. Hay distintas formas de morir, formas de no ser, en tanto formas deshumanizantes de quitar la vida, los cuerpos y el dolor de los otros, sin sepultura, sin nombre, sin honor, sin ritos funerarios, sin duelo, sin espacialización de la muerte. Antígona ofrece su testimonio desde el pathos trágico de su dolor y el gesto ético de su resistencia a una América Latina despojada de su humanidad en múltiples sentidos. Hay tantos polinices en nuestro suelo. Cito parte de la letra: se ha visto tanto hermano muerto, fin del verso, a merced de los perros, en ese no lugar liminal y fronterizo donde habita el olvido.
tantos cuerpos insepultos, tanto duelo que no pudo ser, tanto no ser que insiste y duele desde su orfandad más visceral, que la pieza de Sófocles es un imperativo de relectura en clave ético, político, existencial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Qué maravilloso escucharla. Gracias, querida. Bellísima presentación, esta bellísima conferencia que nos ha ofrecido. Y Gracias. ahora, no, usted, ahora ha llegado el momento de comenzar con la discusión. En principio vamos a comentar, los profesores Lorena y Mariano y yo, vamos a dar alguna pregunta, algún comentario y por supuesto quienes de los que están conectados pueden también sumarse a la conversación a través del chat. Yo estaré muy atenta de, bueno, sus preguntas y comentarios por acá. Pero bueno, en principio, por supuesto que el tema de la muerte ha sido el hilo conductor en buena medida de la reflexión que nos ha traído usted hoy. Y mientras la escuchaba, no podía dejar de recordar una alusión que hace George Steiner en su bello libro Antígonas, donde habla particularmente de este sentido de la muerte que se trastoca, él lo pone en estos términos, bajo la presencia de la tiranía de Creonte, ¿no? Steiner dice algo así como que Creonte llega a asumir desde su soberbia, desde su hibris, tal mm, creencia de poder que incluso se siente con la osadía de trastornar los límites entre la vida y la muerte. Y eso no solamente ocurre con propiamente Polinices, ¿no? Que lo deja, es un muerto que está en el espacio de los vivos, que no ha recibido entonces los ritos necesarios para dar ese tránsito como lo conocemos en la tradición clásica y universal. Los ritos fúnebres implican ese estado de umbral para pasar al mundo de los muertos. Y en este caso él no lo permite, Creonte, bajo esta consideración de la traición, ¿no? De Polinices es un traidor, entonces no podemos permitir, y el que se le ocurra o a quien se le ocurra darle muerte, pues, darle muerte, no, perdón, sepultarlo, darle los ritos fúnebres, pues recibirá el castigo de la muerte. Pero no solamente esto ocurre con Polinices, sino que también con Antígona, ¿no? Es muy, muy potente también dentro del mito cómo Antígona también está viva en la muerte, ¿no? Entonces, en esa tensión particular se va a desarrollar toda la tragedia, pero desencadenada muy particularmente por, como digo, esta presencia, esta sombra, si se quiere, de lo tiránico. De allí que también, y por aquí va mi pregunta, y para abrir la conversación, hay, y puedo decir que también Antígona ha sido una de las tragedias más leídas, más comentadas, con mares de bibliografía en su tradición. Y generalmente cuando revisamos textos nos aproximamos a la tragedia a partir de lo que ha dicho la tradición de ella, encontramos dos líneas muy fuertes. Por una parte, algunos autores, que yo diría o me atrevería a decir que son la mayoría, defienden esta idea de que Antígona actúa con un saber de lo que está haciendo a partir de una necesidad de cumplir con estas leyes
eternas, ¿no? El hecho de, bueno, debo dar sepultura a mi hermano porque es lo que corresponde hacer, porque desde allí entonces no solamente lo honro a él y a la familia, sino que también salvaguardo a la ciudad. Y por otro lado, hay una postura un poco más, o que mira un poco más la tragedia desde el punto de vista del deseo. En tanto que, y esta sobre todo es una postura que sostienen algunos autores entre el siglo XVIII y siglo XIX y que se ha retomado un poco más recientemente, en la que esta tradición sostiene que Antígona no necesariamente, y toman fragmentos específicos de la tragedia, está actuando a partir de esta necesidad sine qua non de cumplir con el deber, cumplir con las leyes universales, sino que por el contrario está actuando desde el deseo. Y aquí abro la pregunta, ¿no? Digamos para que nos situemos un poco en la discusión. ¿Sería posible pensar que Antígona hiciera esto que ha hecho y que además es de gran valor, porque ella quería morir, es decir, en el deseo del morir por, como ella lo dice en distintos momentos, no le queda más nada en esta vida? Rechaza a Ismene incluso porque se separa de ella, no le queda otra cosa que morir, o porque ella auténticamente quería hacer lo correcto, quería cumplir con esas leyes eternas que menciona, pero que, bueno, queda en la tragedia esa mm, condición tensa, ¿no? Desde la que me permito hacer esta pregunta para abrir la discusión. Bien, gracias por abrir el debate con con un tópico tan pertinente. Entre una lectura por el deber y una lectura por el deseo, mi modelo de instalación frente a la tragedia se inclina por pensar el deseo como móvil de la acción. ¿Por qué? Porque el deseo está fuertemente anclado, tiene su anclaje en ese horizonte existencialista con el cual me gusta acercarme a la tragedia. En realidad entiendo filosóficamente, más allá de una relectura de la tragedia, que el deseo es el motor de la acción, es lo que nos hace humanos, es constitutivo de la propia subjetividad. De todos modos, hay un segundo andarivel en tu pregunta, que es que tensa, si la primer parte tensó la relación entre el deber y el deseo, la segunda parte de la pregunta creo que tensa la propia muerte de Antígona o nuevamente la perspectiva de obedecer la ley divina. Yo no creo que, más allá de la desnudez antropológica en la que se sitúa Antígona, con la muerte de sus dos hermanas, con la actitud de Ismene, etcétera, 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 no creo que haya deseo
de su propia muerte. Pero creo que sí hay deseo, pero deseo visceral, existencial, que creo que es anterior a responder al nomos. Es un deseo desde las entrañas de sepultar a su hermano. Eh, entonces, resumiendo, yo mi lana, mi hilo, pensando en la metáfora del tejido que propuse, hay un hilo que vos trajiste en la pregunta, que es magnífico, que es el deseo. El deseo va hilvanando y hay en Antígona deseo de transgresión, deseo de contestarle a Creonte desde su posicionamiento político, hay deseo, en todo caso, de terminar con su vida porque las circunstancias la han colocado allí, en ese punto liminal de ser una viva muerta. Pero el primer deseo, el fundante, es existencialmente el darle sepultura a su hermano amado, como cada varón mortal quiere darle sepultura a sus muertos. De allí lo aberrante de cualquier tipo de dictadura, de Creonte o de las dictaduras de turno, de apropiarse de los cadáveres y volverlos insepultos. Y América sabe de eso. Hay muchas Antígonas a lo largo de América y muchos Creontes. Gracias, María. A usted. Doctor, muchas gracias por su maravillosa exposición. Mi conexión está un poco errática, así que probablemente me congele unos segundos, pero bueno, me disculpan por ello. Em, Muchas gracias por su versión tan sentida y tan conectada con la vida de nuestros países, pues el diálogo del mito y la eternidad del mito y la relectura constante del mito es justamente eso. Eh, Ustedes al principio, profe, somos griegos porque seguimos batallando interiormente con estos nudos problemáticos, vitales. Recordé a Castoriadis diciendo, pero es que los mitos griegos son verdaderos, ¿sí? Por encima de cualquier otro mito, son verdaderos y nosotros lo sentimos allí. Su registro es doloroso, es visceral, como usted bien acaba de decir. Yo coincido plenamente en toda su lectura y coincido en la lectura del deseo y no del deber. Bueno, no es que son excluyentes, pero le doy más peso, más fuerza al deseo visceral, como usted bien decía, previo al nomos, como todo deseo que atraviesa la existencia, que mueve todo, absolutamente. Por ello veo en Antígona y un poco también en Sócrates, como planteaba María al inicio, un deseo potente, un deseo. Y aquí quisiera elaborar una pequeña reflexión a ver cómo lo ve usted, cómo lo ve Mariana, cómo lo ve María. Yo no tengo una respuesta, simplemente elaborarlo. Este deseo visceral por lo verdadero. Y sí, tiene razón. Nosotros estamos atravesados de Antígonas, de Creontes y de Polinices. Usted decía hace un momento, ¿cuántos Polinices hay? Ahora, Polinices no es un santo. Polinices es un traidor, no es un santo. Creonte al inicio de la tragedia, y esto para mí ha sido siempre muy conflictivo, pareciera un tipo sensato, pareciera que defiende un poco el nomos de la polis, la sensatez, lo que tiene que respetarse, lo que permite la convivencia.
al principio hay como una cierta condición razonable, no se me ocurre otra palabra, pero cuando la cosa va escalando, cuando Antígona no cede, y el otro se va poniendo como más y más intransigente, cuando va develando su pezuña de dictador, la cosa se pone muy tensa, ¿sí? Muy difícil. Están las advertencias de Ismene, los llantos del coro. Ismene por un momento pareciera tener un halo de sensatez también, ¿sí? Bueno, Antígona, es decir, como un replantearse la vida, ¿no? Parece cobarde, pero habría que ver, ¿sí? Yo no me pronuncio tan fácilmente frente a Ismene, pero a lo que voy, tanto en Sócrates como en Antígona, uno reconoce este deseo por hacer lo correcto, por buscar lo verdadero, por hacer lo que se tiene que hacer. Y en ambos casos yo también veo este deseo visceral que usted bien señalaba, que está por encima, por debajo, porque el nomos es algo mucho más fundante, mucho más existencial. Van por lo verdadero, por lo que hay que hacer, por la convicción inquebrantable, pero que se lleva por delante todo, todo. Sócrates va a la muerte por ello, no cede. Sócrates no busca un logógrafo, por ejemplo, para que lo ayude en la defensa, para que lo haga persuasivo. No, lo persuasivo es lo verdadero. La verdad tiene que ser persuasiva, ¿cierto? Bueno, no, la verdad no necesariamente es persuasiva. Como este, por ejemplo, creo yo, Platón en el Fedro, en la última parte del Fedro, cuando retoma la retórica y hace que el filósofo sea rétor. Solo que el filósofo rétor tiene que conocer la verdad para poder ser rétor, para hacer verosímil lo verdadero, dependiendo del tipo de alma, como recordarán, del auditorio que tenga. Pero de ahí me parece que Platón se da cuenta de que tiene que haber algo persuasivo, algo potable, por así decirlo, para ciertas almas, ¿no? Sócrates no lo tiene, y Antígona tampoco. Entonces, me pregunto, profe, y recuerdo una milonga que escuché una vez en Buenos Aires que se llama La Duda. Si no la tiene a la mano, por favor, ubíquela, donde se plantea justamente este problema. En una ocasión tuve una disertación sobre Sócrates y esta milonga, por eso la recordé ahora. Si no hay un punto en el que no vale la pena permanecer, vivir la duda, en lugar de arriesgarse y llevarse todo por delante y encontrar lo verdadero, como Edipo. Hay un momento en que Yocasta trata de, bueno, déjalo así, como de contenerlo un poco. Tiresias se lo advierte. No, yo tengo que buscar, tengo que decir, tengo que encontrar. Y claro, uno va con ellos porque uno va tras la búsqueda de lo verdadero. Nosotros estamos formados en la búsqueda de lo verdadero. Eso es lo que le da sentido a la vida, etcétera, ¿no? Pero estoy tratando de ver como caminos verdes en los que me pregunto, bueno, pero ¿qué hubiese pasado si no? Si Antígona cede en un momento. Bueno, a lo mejor no muere Mon, no muere Ulises. ¿Sí? Cuando uno ve esas muertes, uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y usted decía de una manera muy, muy fuerte, y que comparto, Antígona capitaliza el mayor dolor de todo esto, ¿no? Lo capitaliza, lo vive, lo encarna. Y si uno empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es el origen de esta locura? Se pierde. ¿Cuál es el origen? Edipo, Yocasta, bueno, pero ¿quién es el culpable de eso? Este problema entre Eteocles y Polinices, bueno, pero Polinices, Eteocles tampoco es un santo, pero Polinices tampoco. Es decir, esto se teje de una manera tan compleja, tan tan visceral todo, ¿no? Tan existencial. Bueno, pero ¿qué hubiese pasado si Sócrates va con un discurso, no sé, asesorado por un logógrafo y trata de ser persuasivo? ¿Qué hubiese pasado si hay un momento de sensatez? No sé si ahora esta es la palabra más feliz para Antígona. Hay muchas formas de morir, como usted bien decía. Y aquí se da un despliegue de suicidios terrible, muy, muy fuerte. ¿Sí? Antígona es como el detonante, es muy fuerte. Además, su nombre siempre tan sugerente, ¿no? Es como que, bueno, esto llegó hasta aquí, de alguna manera. Hasta aquí llegó esto. Bueno, esta
por eso yo sé que esto no tiene una respuesta, por eso es una elaboración, una reflexión. Eh, ¿qué significa o cómo podríamos reelaborar, si es que es posible, este deseo visceral que guardamos todos, pienso, o haciéndome eco en este momento de Sócrates y Antígona, por buscar lo verdadero, por hacer lo que corresponde, porque nos estamos viendo un deseo, pero nos enceguece, nos hace solamente valientes. Sócrates ha podido vivir un poquito más, aunque él dice, bueno, tengo 70 años, era cuestión de tiempo, era cuestión de esperar, ¿no? Pero ustedes se apresuraron. Y ese fuero, ese impulso, esas voluptas que tenemos por dentro de hacer lo correcto, lo verdadero, no puedo permitir que Polinices sea viva en ese umbral, en ese lugar, en esa indecencia, en esa infamia, no lo puedo permitir, pero se desencadena una cosa muy fuerte. Nosotros que venimos de países tan adoloridos, de países tan lastimados, lo sentimos muy especialmente. Bueno, es una reflexión que Antígona siempre me provoca y Sócrates también, y por eso me parece estupendo que María haya hecho esa relación inicial. Y como veo, pues no es una pregunta, es una reflexión que, bueno, quizás nos abra el espíritu un poquito a todos. ¿Sí? Lorena, me parece muy pertinente el dilema, porque es una invitación una invitación dilemática. Yo creo que hay que convendría incluir tanto en la experiencia de Antígona como la experiencia de Sócrates un, un elemento que en mi trabajo no apareció, pero que puede ser traído a la mesa de discusión. En las dictaduras y en las tiranías hay algo del orden de lo injusto, porque hay una tendencia fuerte al no reconocimiento del otro, al no reconocimiento de la diferencia. Las dictaduras y las tiranías se juegan en un círculo de mismidad donde lo otro no parece tener cabida. Y eso es una injusticia que creo que produce un dolor visceral. Me parece que a veces, y el caso socrático es muy claro, el pathos que provoca la injusticia le pone fin a todo diálogo posible, a toda negociación posible. Hay con personas, hay con circunstancias existenciales con las que creo que no se puede negociar, aunque se pague con la vida. Gracias por la reflexión, de todos modos. Muchísimas gracias. Qué bella, profe. Muchas gracias. Pero, Bueno, eh, ahí yo primero quería agradecer muchísimo a María Di Muro, porque aquí entre dos Marías, por la invitación y por haber suscitado esta conversación. Yo no sé si se dieron cuenta, yo a cada rato, no sé ya cuántas
páginas de notas llevo porque esto ha suscitado, me parece que ha suscitado un diálogo muy, muy fecundo sobre temas que nos tocan a nosotros, los latinoamericanos, ¿no? Como Yes. latinoamericanos. En segundo lugar, por supuesto, a la profesora María Cecilia por esta intervención igual, tan seductora en el mejor de los sentidos, ¿no? Tan propiciadora de reflexiones y de pensamientos y tan presta a copensar, ¿no? Entre nosotros estas realidades que nos tocan profundamente, que todavía hoy nos tocan profundamente, ¿no? Y en ese sentido, cuando decimos eso, ¿no? Aún somos griegos, somos profundamente griegos, ¿no? Aquí esa frase la puso, vamos a llamarlo así, de moda un historiador venezolano, Guillermo Murón, que ya terminó y en un libro que dedicó a todo lo que tenía que ver con la presencia del pensamiento griego aquí en Venezuela, pues concluyó con esa frase, ¿no? Yo quería tomar en cuenta algo y que tiene que ver con algo en lo que como Lorena y María saben, pues me he ocupado desde hace tiempo y es en la presencia de la polis y la psicología del tirano, precisamente, ¿no? Y en eso me parece que la comparación que están haciendo con el Critón es muy elocuente, ¿no? Es una comparación también profundamente fecunda porque nos ayuda a pensar en el papel de la polis, ¿no? Tanto recuerdo la frase aquella de Marta Nussbaum donde decía que los diálogos de Platón eran tragedias antitrágicas, ¿no? En el sentido de que no precisamente planteaban un conflicto personal, sino que, bueno, en cierta forma eran conflictos de ideas, ¿no? O mejor dicho, eh, mm, momentos en que las ideas se ponían un poco a interactuar, ¿no? Y entonces, pero es muy interesante el papel de la polis, tanto en las tragedias de Sófocles como en este diálogo de Platón que tenemos que poner en conexión profunda, obviamente, con la apología, ¿no? Es decir, el papel de la polis. Y en ese sentido, esta pregunta era bien interesante, ¿no? Que planteábamos, ¿qué hubiera pasado si Sócrates hubiera buscado un logógrafo? Pues Platón lo hubiera tenido bien difícil para demostrar que no era un sofista, ¿no? Y precisamente Platón nos dice que Sócrates no es un sofista porque confía en los poderes persuasivos de la verdad. ¿No? Claro. Si se hubiera esforzado por buscar técnicas persuasivas, pues repito, lo hubiera tenido bien difícil Platón para demostrar que no era un sofista, como lo pinta Aristófanes, por ejemplo, ¿no? En las nubes, lo cual ha hecho sospechar a varios historiadores de que se trata de que esa imagen de Sócrates como un embaucador más, como un charlatán más, ¿no? Más allá de la vis cómica, tal vez refleja una forma en que los atenienses percibían al sabio, ¿no? Por supuesto que un ateniense de a pie no tenía mucho tiempo para estar ahondando en cuestiones doctrinales y en cuestiones de tesis filosóficas, pero más allá de eso, tanto en las tragedias de Sófocles como en estos dos, especialmente en estos dos diálogos, el papel de la polis es interesante porque la polis se personaliza, se convierte en un personaje. La polis en Sófocles no es el telón de fondo, no es esa circunstancia que posiblemente incida en las decisiones, posiblemente o probablemente, mejor la palabra, incide en las decisiones de los personajes como podría
pensarse que ocurre en Esquilo. No, en Sófocles la polis es realmente un personaje, ¿no? Es un personaje, como ocurre en Edipo y como ocurre sin duda alguna en Antígona. Creonte le está hablando a la polis, ¿no? Cuando habla, él está afirmando una posición política ante la polis, ¿no? Una posición política y eh, una posición personal, ¿no? Respecto de este deseo de Antígona, lo estaba pensando, esta epithumía, ¿no? Está fuerte, ¿no? Una megala epithumía, diríamos, ¿no? De ese deseo de, realmente yo también me muevo en la tesis en que eso es lo que priva, ¿no? Más allá de la idea de cumplir con la ley, de cumplir con un rito, Antígona no puede entender, no puede aceptar que su hermano, tal vez si no fuera su hermano, las cosas fueran diferentes, ¿no? Y eso es lo que nos prueba que en Antígona no hay un impulso por cumplir la nomos, sino lo que hay es una idea, una convicción. Llamémosla una convicción personal profunda religiosa, por supuesto, que la lleva a cumplir con su hermano. Es muy interesante la percepción de Lorena cuando nos recuerda que el discurso en un principio de Creonte es un discurso sensato, ¿no? Es un discurso logicos, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante porque nos hace pensar, bueno, pero es que hay una razón del tirano, hay una razón tiránica que es tremendamente coherente, ¿no? Coherente. Pero es que precisamente ahí es donde yo consigo algo así como la médula del conflicto trágico, en que esa razón coherente se opone a la sin razón de Exacto, Antígona, ¿no? En el sentido de que no hay un discurso político, hay un sentimiento, hay una epithimia, hay un cimos. No, tal no cual. hay. Y ese es precisamente el punto del conflicto trágico, ¿no? El conflicto trágico no es entre una ley humana, que lo es, por supuesto, pero va más allá del conflicto entre una ley humana y una ley divina. Va entre la razón y lo irracional y el impulso irracional que lleva a Antígona a desafiar la muerte, ¿no? A desafiar la muerte, ¿no? Independientemente de todo lo que de este choque de trenes, todo lo que esta dicotomía esencial, fundamental, implica, ¿no? La razón del varón, ¿verdad? Y el sentimiento femenino, toda esa cantidad por eso es que estamos ante una obra que se nos escapa, ¿no? Que se va. Aquí Supo- podríamos agotar las pilas de todas nuestras computadoras juntas nos amanecería y seguramente nos daría años conversando sobre esto, pero esta idea también que opone en ese conflicto trágico lo que es la polis y el cosmos, ¿no? Y lo que es la psicología del tirano, algo que en lo que hemos trabajado un poco, ¿no? La idea del tirano en la antigüedad, el tirano, la presencia del tirano está apoyada en un pensamiento, ¿no? Es lo que dice Lorena. Efectivamente hay un discurso coherente, pero es que cuando se está oponiendo el discurso del tirano, recordemos que Edipo también es un tiranos, ¿no? Y todo lo que implica esa mentalidad de la exacto. tiranía, ¿no? Creonte, pero que hemos querido decir desde nuestra mentalidad moderna y tal vez ya permeada por el pensamiento democrático, que aquí el tirano es Creonte, pero no, Edipo era un rey. No, 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 para nada, Edipo es un tirano también, ¿no? Y ese discurso, esa lógica tiránica no se opone a una lógica religiosa, no, no, se opone a un sentimiento encarnado en una niña.
Por eso es que al final del diálogo la única salida posible para Antígona es la muerte, ¿no? Em, Gracias, Mariano. Encantado. Gracias por las Gracias a ti. reflexiones. Muy interesante la perspectiva de pensarlo desde la polis. Es cierto, la polis es protagonista tanto en la tragedia como en la propia apología o en el propio Critón. Entonces pensaba, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido esa la decisión de Sócrates? ¿Qué hubiera pasado si Sócrates hubiera buscado un discurso persuasivo frente al tribunal o hubiera aceptado las recomendaciones de sus amigos que no podían soportar la muerte del maestro? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera traicionado al cuerpo político, hubiera traicionado a la polis, fundamentalmente porque la preocupación era constituir, moldear en la búsqueda de la verdad un sujeto ético, político, estético, que anclara en la calocagatía socrática. Por lo tanto, por lo tanto, cualquier tipo de concesión a la injusticia, vuelvo a ponerlo en términos de la injusticia, generaría dos cosas. Primero, primero, una forma de deshonrar su propia vida, porque su vida había transcurrido en los parámetros de Tocalón, Caetó, Agatón, de lo bello y de lo bueno, pero también una deshonra al cuerpo político, ese por el cual él velaba. No hay concesiones. El destino es la muerte, lo que eligió. Exacto, y en ese sentido ocurre lo mismo que con Antígona. Absolutamente. Ante este choque inenarrable entre un logos, ¿verdad? Y una epitimía, la única salida es autoinfligirse la muerte, ¿no? Y en ese sentido también, y con esto quisiera cerrar, ¿no? Es bien interesante lo que ocurre en el Critón, porque el Critón convierte a la polis en un personaje, pero ya narrativamente. Recuerden que en el argumento de Sócrates, Sócrates dice, imagínense, le dice a Critón, le dice, imagínense que yo me consiguiera con la polis y la polis me dijera, Sócrates, ¿cómo vas Claro, a escaparte la y a ley. traicionar las leyes? Es decir, lo pone a hablar, le da una, Exacto. vamos a llamarlo así, le da una personalidad, lo convierte en un personaje, le da un estatus teatral Totalmente. a la polis. La polis se convierte, ahora ya no representada en un coro sofocleo, sino ya es un personaje con voz y con razonamiento propio. Obviamente, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Sócrates hubiera hecho lo que todos queríamos? Por favor, Sócrates, escápate, ¿no? Se hubiera traicionado a sí mismo. De una u otra manera, se hubiera suicidado. Sin duda. O moría de una manera, o moría filosóficamente, moría para sus Exactamente. propias doctrinas. Se Exactamente. hubiera traicionado sus propias doctrinas. De Exacto. una u otra manera, la salida era la muerte. Era la muerte.
Así Lo es. mataban en Tesalia, porque él mismo dice, Gracias, bueno, si Mariano. propia Encantado, polis no me gracias a ti. soportan, si en mi propia polis no me soportan, muchísimo menos me van a soportar como meteco. Lo hubiesen matado en Tesalia, porque él iba a seguir haciendo lo mismo, Lógico. filosofando, filosofando. Es más, dice que lo va a hacer en el Hades. Si en el Hades la cosa es así y no como la muerte, no como la noche sin sueños del rey persa, sino que en el Hades efectivamente se va a conseguir allí a Homero, a Museo, a Palamedes, y va a estar con ellos, lo va a seguir haciendo, va a seguir dialogando, va a seguir filosofando. No hay nada que detenga el alma. Y su proceso. Hay un verbo interesante que, bueno, todos conocen, que creo que es pertinente al debate. El verbo en el que estoy pensando a partir de las reflexiones y de pensar en Sócrates es el verbo therapeuo. Y pienso en en un doble atajo semántico de su campo lexical. Pienso en cuidar, pero también en honrar. Yo creo que Sócrates está cumpliendo la doble función de cuidarse de la injusticia, de honrarse como un varón mortal que busca la verdad y de cuidar y honrar a la polis como cuerpo político. Creo que lo mismo podríamos pensar desde una lectura vinculada al deseo, que creo que el deseo tiene su propia lógica. Antígona está cuidando y honrando a su hermano y a sí mismo, a sí misma, aunque el destino en todos los casos sea la muerte digna. Muchas gracias. Bellísimo. Yo quería también, aprovechando que estamos conversando a propósito del deseo, bueno, como decía Lorena y también lo decía el profesor Mariano, por supuesto, Creonte suena razonable al inicio, hay una razón tiránica, pero también yo me atrevería a pensar, y quizá lo propongo eh, de forma apresurada, pero bueno, teniendo en cuenta también la propia lógica que va construyéndose Antígona en ese contraargumentar a Creonte, en esa defensa de Loicos, sino podríamos pensar también en una razón del deseo, en una Sí, razón de esta sí, epitimia que la va conduciendo hasta ese único camino que es la muerte, ¿no? Y que no puede formar parte de esa polis tiránica, sino que la única salida que tiene es, bueno, morir, terminar así su vida. sí, yo coincido con esa lectura. Sí, hay veces que la polis deja de ser un oikos amable, cuando la razonabilidad del primer creonte se va trastocando en la lógica posterior que devuelve, entonces la vida se vuelve insoportable. Y cuando la vida se vuelve insoportable, la muerte es una posibilidad. Perfecto. Sí, yo coincido plenamente, ¿no? Ahora, lo que yo siento también es que en este choque entre Creonte y Antígona, ¿no? Donde estamos hablando de un Creonte arropado, armado,
Me recuerdo de esa frase de Cervantes, ¿no? Se armó de todas sus armas, ¿no? Armado de esa lógica eh, eh, varonil, en que que constituye, ¿verdad?, la razón tiránica. Y cuando aquí encontramos argumentando a una Antígona cuyas armas son las armas del cimos, ¿no? Las armas del pathos, las armas del deseo, del sentimiento, vemos que estamos luchando en una lucha desigual, ¿no? Y a esa lucha desigual, porque estamos argumentando, entonces, ¿cómo podemos argumentar con sentimientos, ¿no? Y entonces cuando ya esa argumentación y esa contraargumentación, ¿no? Llega al final, ¿no? A ese callejón sin salida, la única salida es efectivamente la muerte, ¿no? Dejar la vida, ¿no? Entonces allí no, y lo que no podemos entender como como una derrota de Antígona, sino No, sino igual que con Sócrates, ¿no? Ser coherente consigo mismo, ser exacto, coherente con su propia trayectoria, con su propio aparato argumentativo, ¿no? Entonces, este es mi punto, ¿no? Evidentemente, a través del logos no puedo vencer tu logos, un logos tiránicos, ¿no? Y entonces la única salida a este sentimiento es continuar en la no vida. exacto. Bien, bueno, no sé si quienes están conectados también tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden dejarlo por el chat. Voy a dejar Ujú. mi mail, Perfecto, querida, perfecto, para claro. todo el que quiera escribirme. Y yo también les voy a dejar, porque se los prometí al inicio, el enlace a Amazon que los lleva al libro. Aquí Ahí tienen. está mi mail. Vuelvo a agradecerte muchísimo la invitación. Ok. María, a vos, a Lorena, a Mariano, que son mis amigos venezolanos. Yes, Gracias, María Cecilia. Es así como lo estás diciendo. Aquí a la Es orden, así, Por es así. supuesto. aquí a tu orden. Yo también. Ojalá que podamos continuar esta conversación en otro momento, porque, bueno, esto se queda corto siempre. Claro que sí. absolutamente. En otro momento con un café de por medio. Eso. El alma agitada. eh, pero bueno, muy agradecido, profe, María Cecilia, que haya tenido la amabilidad, el amor de compartir con nosotros sus reflexiones tan, tan, tan hondas para todos. Como decía yo al inicio de la intervención, nosotros que venimos de países tan lastimados, Tan tan lastimados. doloridos, bueno, que aún se nos quiebra la voz, eh, sentimos en estas tragedias la propia, Muy muy, de cerca. muy, muy de cerca, y esa aproximación que usted ha hecho, pues, ha sido muy develadora en ese sentido, ¿sí? Bueno, y Mariano tiene una obra importante haciendo esos vínculos Por supuesto. fabulosos entre el drama latinoamericano y los mitos que nosotros recreamos. eh, Seguro. espiritual y políticamente. Espero que podamos continuar esta conversación y yo agradezco también a María por la invitación, por esta iniciativa que tiene en su cátedra de generar estas conversaciones, de invitar a la profe María Cecilia, a Mariano, a mí y hacer esto tan grato y tan fructífero. María es una trabajadora incansable. Gente. Una maravilla. No, gracias a ustedes, de verdad que ha Totalmente. sido maravilloso y siempre es bueno volver a estos espacios de conversación en donde, bueno, compartimos
afinidades y quedamos con muchas preguntas siempre. Ojalá Seguro. podamos continuar esta Y conversación con siempre otra con persona. ganas de vernos. Así Eso es, es la lógica del deseo también. así es. Bueno, muchísimas gracias, profe Mariano, Gracias a ustedes. Lorena, profe María Cecilia. Un beso grande Un beso enorme. Gracias y a nos vemos ustedes. pronto. Un Gracias. beso Gracias a enorme desde todos. Buenos Aires. Vale. Gracias a todos los que se Igual, profe. conectaron. Chau, queridos. Chao. Feliz noche. Feliz noche.